Hola maestro, hola maestra, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento en el cual veas este video. Viene la parte 2. Esta es parte 2 de la octava sesión de consejo técnico en donde, y como bien sabes, vamos a tratar la evaluación formativa. En el video anterior, en la parte 1, te digo a título personal mi perspectiva en cuanto a lo que sabemos de evaluación formativa y lo que debemos saber, convirtiendo esto a través de una ruptura de paradigmas, entendiendo y teniendo la necesidad de investigar y de capacitarnos y actualizarnos para comprender mejor cómo está planteando este concepto la nueva escuela mexicana. Entonces, después de la intro, comenzamos con la parte 2. Pues muy bien, maestro o maestra, aquí ya están las orientaciones para la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Todos estos materiales te los dejo en la cajita, te dejo los enlaces en la caja de descripción del video. Y en esta ocasión también nos ofrecen las orientaciones para que, como un anexo, para que trabajen los maestros de educación física en el marco de la nueva escuela mexicana, ubicando esta asignatura en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Según las indicaciones de este libro, los maestros de educación física se reunirán entre iguales para trabajarlo, para desarrollarlo y desde luego posteriormente para poder hacer la articulación con los trabajos que desarrollemos en nuestra sesión de consejo los maestros de preescolar, primaria o secundaria, que no seamos los de educación física. Los propósitos de esta sesión son los siguientes, pero para lograrlos, recuerda que lo primero que debemos de hacer es recordar lo que hicimos en la séptima sesión. En el caso de mi colectivo docente, bueno, como en todos, analizamos el último campo formativo, lo relacionamos con los otros, por allá encontramos la relación entre contenidos. En el caso de mi colectivo docente, como te explico en el video que puedes encontrar si estás suscrito al canal o revisando por allá los videos del canal, y si no te has suscrito es momento de que lo hagas. Haz clic donde dice suscribirme, activa las notificaciones para que te lleguen los videos relacionados con todo esto que viene, que es muy interesante. Y podrás encontrar lo que hicimos, inclusive los materiales que ahí están, con los cuales pudimos tejer redes en donde de una vez sacábamos la relación de contenidos por grupos que le di en llamar nubes de contenidos, que nos permitieron ejemplificar muy bien nuestro programa analítico. Una parte de él, recuerda que ahorita estamos trabajando con ejemplos prácticos, pues todavía estamos en la fase preliminar. De acuerdo con la maestra Xochitl Moreno, en estos días, porque dijo a fines de junio, ya deben de publicarse el plan y programas oficiales, ya no en fase preliminar, que son los que nos van a servir para el próximo ciclo escolar 23-24, que empieza en unas cuantas semanas más. Entonces, esto yo lo tomo como un mero ejercicio práctico para que más adelante tengamos ya esa habilidad para, tomando los programas sintéticos, desarrollar y obtener los programas analíticos y después entonces trasladar esto al plano didáctico, donde vamos a tener que trabajar con la evaluación formativa. Por eso, uno de los propósitos de esta sesión es discutir los alcances y el sentido de la evaluación formativa en el Plan de Estudios 2022. El siguiente propósito es establecer la diferencia entre los procesos de evaluación diagnóstica, evaluación formativa, y ya no me habla de una evaluación integral, que es lo que me dice el libro de Mejor Edu que te estoy compartiendo en la parte 1. Si no has visto la parte 1, regrésate allá para que puedas ver lo que te estoy compartiendo, y la acreditación, sobre todo porque en la parte 1 hablo de estos conceptos que ya debemos de manejar, pero desde la visión de romper paradigmas. Y el tercer propósito
por eso me he desaparecido para que puedas leerlo bien, es reflexionar en torno a la evaluación formativa desde la experiencia del colectivo docente con el apoyo de diversos materiales escritos y testimonios docentes. Es muy importante escuchar, conocer el concepto que cada integrante del colectivo docente tiene en cuanto a la evaluación formativa. Tal vez se centre mucho en esa parte de la tipología de la diagnóstica formativa y sumativa. Insisto, regrésate al video anterior, el de la parte 1, porque allá trabajo un poquito estos conceptos y además, como te he platicado, te comparto el enlace para el libro de Mejor Edu, que es el modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral, o MEDFI, como se conoce por su abreviatura. Desde luego tenemos la sección de videocápsulas en donde podemos encontrar más información relacionada con lo que es la evaluación formativa y de acuerdo con la fase que corresponda. En nuestro caso sería la fase 3, 4, 5 de educación primaria. Muy interesante el diálogo que sostiene el doctor Díaz Barriga con la maestra Claudia Bataller, me parece que se llama, si no, chécalo en el video, porque en esta conversación platica de lo que es la evaluación formativa, todo cómo se maneja, todo cómo debe de ser, dan inclusive algunas sugerencias para entender mejor la evaluación formativa, y luego vas y ves el video que corresponde a tu fase, aunque yo te recomendaría que veas todos los videos para entender mejor cómo va ese desarrollo de la evaluación formativa en cada una de las fases de la 1 a la 6, cómo se compone nuestro sistema educativo actualmente. Y algo muy interesante porque también trae una cápsula dedicada a la escuela multigrado. Esto nos habla de un ambiente totalmente diferenciado en multigrado. Y pues bien, maestro, una vez que ya has visto estas videocápsulas, es tiempo de cuestionarnos. Tenemos que plantearnos estas preguntas y que contestarlas. Te sugiero que se tomen nota de las respuestas porque después nos van a servir cuando hagamos el producto de esta sesión. La pregunta 1. ¿Qué se plantea acerca de la evaluación formativa de acuerdo con la edad y etapas de desarrollo de las y los estudiantes? Siempre hemos manejado las etapas de desarrollo de Piaget en cuanto a las operaciones concretas. Sin embargo, aquí nos mencionan otras etapas de desarrollo que también son importantes de conocer. La pregunta 2. ¿Por qué se afirma que la evaluación formativa es similar a un video? Los que hacemos contenido en poca, mucha o mayor cantidad, sabemos que todo inicia desde una planeación. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué es lo que queremos decir? Después viene la grabación, viene la sincronización cuando se utilizan pantallas como las que utilizo yo aquí de fondo. Y luego viene el proceso de edición donde se le ponen todos aquellos elementos necesarios hasta que quedamos a gusto, hasta que decimos ya me gusta cómo ha quedado y entonces decido publicarlo. Por eso hacen esta semejanza. La pregunta 3. ¿Cómo se promueve que el alumno reflexione sobre el proceso de aprendizaje? Esto porque la evaluación formativa exige que una de esas reflexiones sea hacia el alumno, desde el alumno hacia el alumno mismo en cuanto a su proceso de aprendizaje. ¿Recuerdas que hablamos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación? Por ahí va más o menos la respuesta a esta pregunta. Y luego, la pregunta 4. ¿Cuáles son los retos que identifican en su comunidad educativa para impulsar la evaluación formativa? Esto porque vamos a tener, y cuando analices muy bien lo que la evaluación formativa quiere y lo que la nueva escuela mexicana propone, vamos a tener muchos choques con los conceptos relativos a la escuela que tienen padres y madres de familia. Imagínate una escuela que decida
que las tareas, hablando de esa tarea escolar acumulativa para la casa, ya no se van a enviar. Todas las tareas se van a hacer en la escuela para que en la tarde el niño, muy al estilo de Japón, dedique su tarde para jugar, para divertirse, para hacer otro tipo de actividades. O imagínate que unos maestros sí manden tareas para la casa, porque así lo han decidido. Recuerda que hay una autonomía curricular y una autonomía profesional, y otro grupo de maestros decida que no va a enviar tareas para la casa. El caos total. Eso es lo que tienes que preguntarte. Es parte de esos retos, porque una de las cosas que debemos de impulsar es la evaluación formativa. Y te voy a dar este ejemplo tipo anécdota. Tú pides que tus chicos, ahora sí como tarea para la casa, con ayuda de papá o de mamá, elaboren un diorama donde presenten, plasmen un ecosistema, el que ellos quieran, pero al día siguiente o a los 2-3 días, dependiendo del tiempo que tarde hacer el diorama, el tiempo que tú programes, los chicos tienen que exponer de qué trata su diorama, por qué escogieron ese ecosistema, cuáles son las características, etcétera, etcétera, etcétera. Y de momento llega un niño que utilizó una caja de galletas que forró con papel o quizás la pintó, y donde utilizó recortes de cartoncitos pintados, coloreados, etcétera, para hacer su diorama. Pero viene otro chico que por alguna razón su papá trabaja en una oficina de diseño o una oficina de arquitectura y maneja y conoce el manejo de ciertos materiales para hacer una maqueta en forma. Y utiliza inclusive elementos a escala y obviamente, digamos, es más presentable el diorama hecho con una visión de diseñador al diorama hecho con una visión paterna utilizando materiales de reuso o de reciclaje. Evaluando de manera formativa. ¿Cuál lleva 9? ¿Cuál lleva 8? ¿Cuál lleva 10? ¿Qué es lo que tienes que evaluar de manera formativa? ¿De acuerdo? Aquí está el meollo de entender, comprender y aplicar la evaluación formativa desde la visión humanista que promueve la nueva escuela mexicana. Llegamos entonces a los tipos de evaluación y sus conceptos, pero aquí, y esto te lo trabajo en el video anterior, todos conocemos la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa o integral. Y si tú le preguntas a un maestro, te va a decir que la diagnóstica es la que hace a principios de curso, por allá de la primera semana de clases en el mes de agosto, y se va a continuar 2-3 semanas más durante el mes de septiembre para que pueda obtener los datos que les sirvan para ubicar a sus alumnos en cierto nivel de logro y desde ahí empezar al desarrollo de sus contenidos, de sus temas, en este caso, de sus procesos de desarrollo de aprendizaje, y luego durante todo este trayecto continuar con una evaluación formativa de tipo formativo que la definimos como la evaluación permanente. Digo, tienen razón en cuanto a estas definiciones en cierta forma, para luego al final de todo llegar a la evaluación sumativa o integral, en donde se va a evaluar el todo que el niño, la niña debe de haber aprendido. ¿Es cierto esto? Solamente que tenemos que cambiar la forma de cómo habremos de entender y de manejar los momentos de estas evaluaciones, que más o menos quedarían de esta forma. Una evaluación diagnóstica para saber dónde está ubicado, la evaluación formativa para desarrollar este proceso de aprendizaje, y la integral, que en las orientaciones le ponen un concepto que ahora es de acreditación, pero bueno, que es precisamente ver ese todo que se ha evaluado con el chico, que va a ser evaluado, perdón, con el chico, para saber hasta dónde ha llegado, y que si lo definimos como el punto a donde ha llegado en su nivel de logro, en su momento se convierte el punto
desde donde has de partir para continuar con el proceso de desarrollo de aprendizaje. Es decir, la última evaluación se vuelve en su momento diagnóstica y continúas el proceso, ¿sí? No hay que la diagnóstica solo es en septiembre, la formativa por tanto es de octubre a mayo y la integral en las últimas semanas de junio la vamos a aplicar. No hay esa temporalidad vertical, sino es un manejo de evaluación de forma cíclica para que de esa manera podamos ir teniendo ese buen, digamos, esa buena observación de cómo el niño va desarrollando y cómo va logrando esos niveles esperados de aprendizaje. Y aquí es donde te lo cambio porque en las orientaciones te hablan de acreditación. Te vuelvo a mostrar este cuadro que obtuve de la Universidad de la Frontera, de la Vicerrectoría de Pregrado, en donde te habla del concepto de retroalimentación. Te voy a dejar aquí también un libro que habla precisamente de retroalimentación, porque es necesario cambiar esos conceptos que ya te manejo en el video anterior. Regresa a la parte 1, por favor, para que puedas allá escuchar los conceptos que se tienen de retroalimentación y a dónde queremos llegar para entender, porque si te das cuenta, no te dice, y así hago mención en el video anterior, dar retroalimentación, sino recibir retroalimentación. Y la retroalimentación es para todos los actores que intervienen en el proceso educativo, que estoy seguro que tú ya conoces. Bueno, y cuando ya has analizado todo esto, y es muy importante que tengas y que descargues el libro donde está el MEFDI, el modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral. Yo lo voy a utilizar para la obtención de productos, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser este producto? Las orientaciones, me parece, no te hablan de productos a obtener como tales, salvo que sean las respuestas a las preguntas que vienen posterior a la observación de las videocápsulas. Sin embargo, yo encuentro que el colectivo puede tener estos otros productos. En primer lugar, vamos a formar 4 equipos. La razón, te lo explico. Porque el equipo 1 del libro de orientaciones para la octava sesión ordinaria va a hacer un análisis de la evaluación diagnóstica, evaluación formativa y acreditación. Lo van a discutir entre ellos, van a concluir, obviamente analizan, reflexionan y concluyen, y pueden hacer una presentación, una infografía, un cartel, como ellos lo decidan, para que el resto del colectivo en su momento sepa lo que se dice de la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la acreditación. El equipo 2, aquí es donde te digo, vamos a abrir el libro, el modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral, pero va a analizar, reflexionar y a opinar, y en esta opinión es la que va a compartir, acerca de la evaluación para la mejora de aprendizajes de las y los estudiantes, uno de los actores que están inmersos en nuestro sistema educativo nacional. El equipo 3, ahora siempre del mismo libro, del MEDFI, me va a analizar, reflexionar y concluir aquello que esté relacionado con la evaluación para la mejora de la práctica docente. Vimos que hay un equipo que va a ver a alumnos y este equipo va a ver lo relacionado con la práctica docente de los maestros. Y por último, el equipo 4 va a analizar, reflexionar y a opinar con la evaluación para la mejora de las condiciones y procesos escolares. Recuerda que la evaluación formativa como tal, en el concepto generalizado, busca generar procesos de mejora continua
tanto lo que diríamos es el formato de la escuela, como entre todos los actores que en ella intervienen. Alumnos, alumnas, padres de familia, madres de familia, maestros, maestras, autoridades escolares, director, directora, supervisor, supervisora, hasta el señor secretario o la señora secretaria de educación, para que entre todos vayan generando estrategias que coadyuven, que apoyen a esa mejora continua. Ya que se tenga todo esto, preséntenlo y en plenaria dialoguen y tomen decisiones en cuanto a lo que para ustedes es la evaluación formativa y cómo habrán de aplicarla en el aula a partir del próximo ciclo escolar y cómo habrán como colectivo docente de presentarla a los padres y madres de familia como el elemento importante para que sus niños y niñas logren excelentes niveles de aprendizaje. Y desde luego, todo esto colecciónenlo junto con los productos de las sesiones anteriores, que son los análisis de contenidos y de procesos de desarrollo de aprendizaje de los campos formativos y también del programa analítico, su programa analítico, que ya lo tengan listo, porque precisamente, y lo resalto, lo copio y lo pego como tal, al final de las orientaciones dice: es en preparación para el taller intensivo de formación continua para docentes a realizarse en el mes de julio del presente ciclo escolar en el estado de Yucatán, es del 11 al 14 de julio. Nos están invitando a terminar el programa analítico de grado fase a fin de presentarlo al colectivo docente en la primera jornada de trabajo. Recuerda que para llegar al programa analítico partes del intensivo, pero tienes que conocer los campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje y trabajar de una manera eficiente los ejes articuladores. Esto, te repito, yo lo veo como una práctica porque lo hemos hecho todo sobre documentos que están en fase preliminar, es decir, no son los oficiales. Sin embargo, pudiera ser que ya antes de la jornada, la fase intensiva, los documentos ya salgan a la luz, los oficiales, y ya tenemos nosotros la práctica, la habilidad para hacerlo, en nada más hacer las adecuaciones necesarias y desarrollar el verdadero programa analítico, porque además en esa jornada del taller intensivo ya debes tú, maestro o maestra, saber qué grado es el que vas a dar en el próximo ciclo escolar, y por eso es muy importante que nos preparemos con toda esta intensidad para empezar a desarrollar el plan y programas 2022. Así que, maestro, maestra, te repito la recomendación: checa la parte 1 de este video, porque ahí hablo y insisto desde una perspectiva muy personal de lo que creemos, sabemos, conocemos de la evaluación formativa y de lo que tenemos que hacer al romper paradigmas para entenderlo como lo refiere la nueva escuela mexicana. Como siempre, otras recomendaciones: suscríbete, activa las notificaciones, y la última es: trabaja intensamente al interior de tu consejo técnico para que todo el colectivo docente logre el éxito deseado. Nos vemos en próximo video.